Bien, pues muy buenas noches. Estamos aquí en Nepantla, Toli. Cuotas de reflexión para personas con conciencia. Su amigo César Jiménez los saluda aquí desde Radio Numancia. Hemos estado tratando esto de que se requiere un pensamiento transformador y que ya habíamos tratado una serie de puntos en la semana pasada. Vamos a retomar y recordaremos en lo que nos quedamos, que es evitar dentro de los mensajes los efectos que nos generan con una comunicación que es dispersa, efectista y disociadora, ¿no? Entonces, tenemos que buscar siempre tener una visión de conjunto, ¿no? Siempre buscar lo racional, sobre todo en el sentido de causa y efecto, y procurar entender la realidad dentro de lo posible como una serie de acontecimientos en red. Esto sería como lo que nos ponen, bueno, pues entonces cómo nosotros podemos combatirlo, podemos enfrentarlo, y en tal sentido estaríamos ahora retomando algunas cosas y sobre todo yendo a otros puntos. Por ejemplo, ya hemos mencionado, lo mencionaré normalmente cuando venga el caso, que el hombre no vivió 100 años, sino 40,000 años de soledad entre la extinción de los neandertales, otra especie Homo, no éramos la única especie Homo, ¿sí? Había más, y específicamente ya en la recta final, cuando queda el Sapiens, pues había neandertales y sapiens. Se supone que además incluso hasta nos mezclamos, pero finalmente los neandertales propiamente tales, valga la redundancia, se extinguen. No sabemos hasta dónde solitos, hasta dónde los sapiens, que hemos sido bastante canijos, les ayudamos, pero ya se queda el hombre como el único sujeto. Esto es muy importante, ¿no? 40,000 años, el único sujeto posible es el ser humano sapiens sapiens, ¿no? Aunque lo de sapiens con tanta violencia y con tanta cosa pudiera resultar discutible, pero bueno, así es como nos hemos autodenominado, etcétera. Una vez que somos el único ente que puede hacer cosas, o sea, tan no lo pensamos que decimos, bueno, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién más va a hacer algo? Es decir, algo como sujeto, ¿no? Porque los animales no pueden, las cosas menos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el único sujeto es el ser humano. Esto aparentemente sería obvio, bueno, no tanto porque ya dijimos que antes había más, pero sobre todo este impacto es importante cuando nos damos cuenta de que ahora ya hay otro sujeto que se llama inteligencia artificial. El hombre crea algo no a su imagen y semejanza, sino siguiendo la tradición que ya venía de tiempo atrás en la tecnología, de que hace cosas que tienen una capacidad mayor que el hombre. Y entonces, bueno, pues esto también es un poco algo que se ha mencionado. Si era fuerza, pues era más fuerte. Si era exactitud, pues era más exacto. Bueno, pues si era inteligente, pues es mucho más inteligente. A ver, ¿no? Nos seguimos de frente. Y esto es un tema verdaderamente filosófico, si lo hay, de nuestro tiempo, porque eso, pues, realmente es cuestionador. Ahora, ¿por qué es cuestionador? Por el hecho de que no es cierto que si una máquina la crea el hombre no puede superar al hombre. Claro que sí. Porque además el hombre lo hizo como extensión de sus posibilidades, ¿no? No tenía la idea de un Dios en los que unos creemos y otros no creen, que decía, pues creo a alguien, pero pues que va a estar allá bastante separadito de mí, sobre todo porque va a ser bastante menos capaz, etcétera, 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 ¿no? Si no, pues yo quiero a alguien que haga las cosas mejor que yo, que sepa más que yo, que sea más fuerte, que sea más rápido, ¿no? Sitius altius fortius. Y bueno, ahorita, ¿qué está pasando con esto? Evidentemente, se supondría que esa inteligencia artificial tiene dueños y tiene quien la controla, pero habría que ver.
porque uno de los temas recurrentes de lo que fue ciencia ficción y que ahora es hiperrealidad tecnológica, la hiperrealidad, que ya la explicaremos en algún otro video, es algo que no es menos real, es al contrario, se puede decir que es muy real, pero lo hiper no es solo es porque es más real ser pobre que rico, es más real estar en la ciudad subterránea de Alcantarillas que en la parte de arriba, no, eso no es más o menos real, eso es igual de real, pero es hiperreal no en el sentido de que sea más real, sino en el sentido de que para unas personas hay mundos pues prácticamente no existen, pero no son fantásticos. Son reales, pero no están a su alcance, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, y esto de la hiperrealidad es importante, por ejemplo, para los ricos, el mundo interno de los pobres es hiperreal, porque realmente no van a ir. Para los pobres no tanto, sobre todo si trabajan en la casa de los ricos, pero al revés no. Por ejemplo, eh, tuve un amigo que era así locochón y entonces pues tenía como afán de aventura y pues quizás nuestros tiempos no fueron los más propicios para tener aventuras emocionantes, entonces bueno, se metía a las alcantarillas y exploraba la colonia y a donde pudiera llegar por abajo, ¿no? Y bueno, eso es perfectamente real, pero es hiperreal porque pues nadie está metiendo en las alcantarillas y así, ¿no? Hay muchas hiperrealidades, pero la hiperrealidad no es un concepto absoluto, sino relativo, ¿no? Algo para ti, para mí, para determinada clase social, para determinado grupo social, para determinada país, para determinada cultura, para determinado... es hiperreal y para los otros puede ser perfectamente normal, ¿no? Toda esta situación de que si nosotros, que eso habría que analizarlo con nosotros, ¿quiénes? México y Latinoamérica, pero todo este mundo de lo que se dio en llamar el realismo mágico en la literatura, por ejemplo, ¿no? Todo eso resultaba hiperreal, por eso le llamaban realismo, porque no era irreal, sin embargo mágico, ¿no? O sea, como una especie de término, de contradicción en términos, ¿no? Contradicción en términos. Para el occidental, europeo, norteamericano, ¿no? Primermundista, y de hecho, para las clases altas de la misma Latinoamérica, pues era así como que una cosa que para ellos era toda una aventura entrar en esa realidad, y para nosotros es lo normal, aquella descripción de que si Kafka hubiera sido latinoamericano, entonces hubiera sido escritor costumbrista, ¿no? Un poco esto es la cuestión de la hiperrealidad. Es un tema aparte muy interesante, pero, y porque se puede dar en muchos términos, ¿no? Por ejemplo, si Carlos Castañeda o el desaparecido Jacobo Greenberg, realmente de Greenberg hay menos dudas, más bien la parte, digamos, narrativa, anecdótica muy interesante fue su desaparición, pero en el caso de Carlos Castañeda hay ya estudios bastante concretos y serios, en los que dicen que pues realmente se inventó a Don Juan, ¿no? Con todo y, por ejemplo, aquel prólogo que, no sé, yo creo que al sí, a las enseñanzas de Don Juan le escribió Octavio Paz, o sea, tuvo mucha fama, pero en un momento determinado ya hay planteamientos que suenan muy, o sea, que aparecen muy fundamentados de decir, pues el hombre se inventó el asunto, ¿no? De Don Juan. ¿Por qué menciono esto? Porque esto sí sería propiamente dicho una fantasía, ¿no? Con algunos términos de realidad. Sería como una ciencia ficción, pues sería como una especie de folclore o fantasía ficción, ¿no? Una cosa así media rara. Y no propiamente hiperrealidad. La hiperrealidad es otra cosa, es que es algo que es enteramente real, pero fundamentalmente hay un grupo social que no, para él no es familiar, y entonces es real, pero pues le choca, no como fantástico, sino como hiperreal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando surge la tecnología, y sobre todo, bueno, cuando surge hace mucho tiempo, ¿no? Pero con la revolución tecnológica digital,
va a surgir una hiperrealidad tecnológica, pero hiperreal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acaba el mundo de la ciencia ficción. Bueno, no puede continuar, no pasa nada. Que habría que ver, porque hay, por ejemplo, gentes que se han dedicado a decir tal y tal y tal y tal obras sí son bastante más científicas y otras, pues, como dijo alguien por ahí muy acertadamente, pues tienen mucho de ficción y poco de ciencia. Yo amo desaforadamente a Ray Bradbury, ¿sí? Pero me parece que es una fantasía ubicada en términos más que científicos, tecnológicos, en donde plantea problemas humanos más o menos cotidianos. Ojo, lo amo, me encanta, pero no veo que sea como decir realmente aquí hay una enjundia científica o tecnológica más profunda. También por el lado de que otro asunto sería que entendiéramos más por ciencia, tecnología. No sé si los que ya peinamos canas acá y acá ya perdimos las canas que peinábamos. ¿Recuerdan aquella revista de mecánica popular? ¿Sí? Bueno, pues eso fue toda una corriente del siglo XX, más hacia la primera mitad del siglo XX, habría que ver, porque no sé si antes o junto con la mecánica popular había la ciencia popular, pero en realidad lo que pretendían como ciencia era más tecnología, ¿sí? Y una tecnología muy analógica, muy antes de lo digital, y era, por ejemplo, pero habría que ver, pues esto de que si en la casa todo iba a ser más que electrónico eléctrico y entonces pues apretando botones se resolvía toda la vida y te salía una cosa y la cama se levantaba y se plegaba a la pared y qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, también ahí habría otra cosa, ¿no? Hasta dónde lo que se pretendiera ciencia ficción o tecnología ficción, independientemente de qué tan bien fundamentada, qué tan estructurada, qué tan bien planteada estuviera la base, ¿no? Bueno, de la ciencia o llamada ciencia para ciertas obras literarias. Bueno, ahora estamos viviendo una hiperrealidad tecnológica en un sentido. Primero, que no es ficción, en gran parte. Cuando estamos hablando de que se puede, de que existen las tijeras genéticas y que se puede alterar realmente la cadena genética y que ya hay toda una situación de algo que aunque sigue siendo bioética, yo hago y sigo haciendo un llamado a ya hablar las cosas por su nombre. Tiene una dimensión, por ejemplo, el caso de las tijeras genéticas sí tiene una dimensión de bioética porque pues, la genética se relaciona a la vida, pero en realidad nos hace falta una tecnoética. No sé por qué hay como, bueno, o al menos yo vivo en una burbuja internetica en donde no se habla de eso y no lo veo tampoco en las librerías, pero es lo que realmente necesitaríamos para empezar. En segundo lugar, es hiperrealidad tecnológica porque está realmente funcionando. Porque ya lo hemos dicho, lo repetiremos, el celular nos convierte pues en algo muy cercano a un cyborg o de plano, como en algún momento lo decíamos en otro emprendimiento comunicativo que fue Memorias del Presente y Futuro. Eso fue un podcast que hicimos en tiempos pasados, ya lo creo haberlo mencionado aquí. O somos cyborgs inconscientes de serlo, porque ya sin este aparato, pues no vamos a ningún lado ni hacemos nada, incluso no hay ni siquiera la persecución de decir, no, somos unos enajenados porque siempre estamos en la dinámica de las pantallas viendo el celular, ya no, ya realmente es algo necesario para lo bueno, para lo malo, para lo intermedio, para lo indiferente, para lo que sea, ¿sí? Y es un aditamento tecnológico. Lo único que necesitaríamos es traerlo adentro, pero pues ¿quién lo pierde? Prácticamente nadie. Y eso se está extendido a nivel de prácticamente los 8,000 millones de habitantes del planeta, porque si no, no hay uno por habitante, que al parecer la equivalencia numérica sí la hay, y quizá hay más de los habitantes del planeta, pero podrá haber poblaciones donde mucha gente
cierta proporción de gente, no creo que mucha, cierta proporción de gente no tenga físicamente un celular, pero siempre va a tener cerca a alguien que tiene un celular, que es el que lo va a conectar a todo el mundo, ¿no? Como lo hemos dicho, podríamos prescindir de la realidad, teóricamente, podríamos prescindir de la realidad convencional, que es como yo le llamo ahora, pero nadie puede estar, si quiere realmente existir, pues no puede estar fuera de la realidad digital, pero es un hecho, ¿no? Ahora, primero, esta hiperrealidad tecnológica existe, ¿no? Pero además, ¿qué pasa si nosotros empezamos a generar una ficción en relación a eso? Ya es ficción, no fantasía. La fantasía, a ver, toda fantasía es ficción, pero no toda ficción es fantasía. La fantasía es una ficción, en términos generales, imposible. Ya, para poder llegar a una definición clara, sencilla y rápida. La ficción puede o no ser fantástica, por lo tanto puede ser o tener una dimensión posible. En lo que estamos hablando con la hiperrealidad tecnológica es que puede dar origen a ficción, pero ya no es, en muchos casos, fantástica. O sea, puede todavía ser fantástica en alguna proporción, pero si vemos lo que es posible, pues ya no nos hace tanta falta la fantasía. En fin, ya lo dijo Clarke, que cuando la tecnología se parece a la magia, pues por ahí andamos en este momento, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todo este asunto, entonces ahí ya estamos hablando de que lo que tanto se dijo de que los robots y que hay una temática persistente de que el robot se rebelaba en contra de los hombres, eso lo veíamos desde que no era tecnológico, sino mágico, etcétera, el golem. Luego ya con Frankenstein empieza a tener un atisbo, algo así como tecnológico. Para los humanistas sería muy tecnológico, para los científicos pues sería de risa loca, ¿no? Pero bueno, ya se empieza a ver esto por el estilo. Pero ya ahora, pues ya no es fantasía. Ya realmente estamos viendo máquinas que hacen eso y hay un perfil muy fuerte en todos los robots que no son antropomórficos y pues desde hace rato hacen coches y hacen muchas cosas y nosotros bien felices porque no vemos a la robotina de los supersónicos, pero hay robots ya allí, ¿no? Y si no son robots y si no son lo que técnicamente sea, que lo respeto desde luego porque no soy un experto en ese sentido, pero bueno, teníamos el cajero que empezó por ser el de los bancos y ahora está en las tiendas y pues está quitando trabajos, ¿no? Muchos trabajos van a desaparecer, eso ya no tiene remedio, ¿sí? Ya no tiene remedio, estamos viviendo la agonía de una serie de trabajos que sería interesante ver. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente hoy podría todavía decirse que la inteligencia artificial no es un sujeto, pero ya falta pero muy poquito en un tiempo que va mucho más rápido por aquello, que no recuerdo exactamente si ya lo he mencionado en sus programas, pero que una unidad de tiempo, la que ustedes quieran, de este tiempo, equivale a varias de antes, y mientras más atrás nos vayamos, digo, un día de hoy, no sé, yo creo que equivale a, no sé, si a 10 años de la Edad Media o algo así, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, un día de hoy, pues yo creo que equivale a un mes de tiempos más recientes, cosas por el estilo, sobre todo cuando esto tiene en la acumulación de información y una serie de cosas, una presencia muy fuerte. Ahora bien, ¿cuál es el punto clave del sujeto? Primero, que si quisiéramos ser muy, muy exactos, ya no estamos solos como sujetos posibles dentro del mundo, ya estamos acompañados por algo que de manera genérica habría que ser más riguroso en lo técnico. Esto también le quiero dar una revisada porque ahora dice inteligencia artificial y creo que hay más que exactamente inteligencia artificial, pero bueno, inteligencia artificial, no sé si la robótica es exactamente lo mismo y por ejemplo la alteración genética no es inteligencia artificial y sin embargo puede hacer una serie de cosas en ese sentido. Son tres áreas que yo veo y seguramente no son las únicas
etcétera, 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 y que están alterando nuestra realidad y que nos están planteando sobre la línea de hacernos sujetos paralelos, ¿no? Porque además, por ejemplo, ¿qué tendría que ver con lo que yo llamo subjetividad? No subjetividad, porque subjetividad es cómo veo las cosas yo y que no soy objetivo, que ¿no? Tengo una percepción que altera una objetividad. Eso sería la subjetividad. Entonces, la subjetividad, que me la inventé, pero bueno, habría que ver, y si no, ya buscaremos el neologismo apropiado, es la capacidad, la posibilidad de ser sujeto, ¿no? Ahora, alguien diría, el robot, la inteligencia artificial, no es sujeto porque todavía obedece. Sí, pero no me obedece a mí. ¿Sí? No me obedece a mí. Obedecerá a otros, pero frente a mí, yo muchas veces me topo con pared y me desespero por la edad que tengo, porque no soy nativo digital, y ante la situación de Dios es que yo quiero que me responda una persona y no me responde una persona. ¿Sí? El otro día, que bueno, total, será cosa de viejito, pero así es. Fui al banco, me llevó la tarjeta la máquina, todavía había gente, aunque ya había anochecido, le tocó a la muchachita que estaba allí y no me pela, ¿no? O sea, estaba ahí haciendo otras cosas con una máquina, pero no tenía las respuestas, y entonces le dije, pero no sé si ni siquiera si me escuchó, las opciones, había un teléfono para llamar, pero entre las opciones que me mencionaba el teléfono, no estaba que la tarjeta se había chupado mi tarjeta, la máquina se había chupado mi tarjeta, no me da la opción que me pasó, entonces ¿cómo le voy a picar que me sucedió algo que no me sucedió? Bueno, imposible de entender. Estas cosas, bueno, no de entender, sino siquiera, no de entender, que no era tan difícil de entender, sino de atender, no me fumó. Estas cosas seguramente la inteligencia artificial las puede suplir mañana o más tarde, ¿no? O sea, fácilmente. Pero entonces también esto de la subjetividad sería, para el otro puede ser un servidor, para el dueño, ¿no? Para quien controla esto puede ser un servidor, la inteligencia artificial, pero para mí no necesariamente, ¿sí? Ahí ya empezamos a ver una serie de cosas y esto tiene que ver todo con un aspecto importante que con o sin inteligencia artificial, y la inteligencia artificial cambia mucho las cosas, es algo que está ajeno a la mentalidad de clase media para abajo, que es la iniciativa. Las personas de clase media viven con y sin la tecnología digital, pero esto de la tecnología digital lo está agravando, viven o vivimos con la situación de que no nos damos cuenta de que estudiamos para tener un trabajo, para que en una empresa o acaso una dependencia de gobierno se nos emplee y acaso incluso podamos tener un cargo hasta cierto punto importante, etcétera, etcétera, pero estamos siguiendo iniciativas ajenas, no estamos siguiendo iniciativas propias, ¿sí? De hecho, no se habla de iniciativas públicas, sino únicamente privadas, porque toda esta situación del discurso, los mensajes, la información, etcétera, 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 que es sobre lo que estamos tratando, tiene en realidad una matriz de planteamiento muy de mentalidad privada. Entonces, por principio de cuenta, por lo menos en español, cuando no es en México, no hablamos tanto es más, no se menciona iniciativa pública. Las hay, pero no se les menciona. Y eso ya tiene ciertas implicaciones, ¿no? O alguna implicación ahí, pero importante. En cambio, sí se habla de iniciativa privada. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen iniciativa son otros. Ahí hay, y nunca uno, ¿sí? Había algo que mediaba de mediar, ¿sí? Había algo que mediaba entre la iniciativa pública privada, con la cuestión de las profesiones liberales, que en otros tiempos, puede haber más de una, pero eran fundamentalmente abogado, ingeniero y médico, ¿no? Pero bueno, si había otros, había otros. Entonces ellos no seguían iniciativas propias, pero tampoco obedecían, sino servían al público, pues vendiendo sus servicios,
tarará, pero no acababa de ser una iniciativa tampoco propia, ¿sí? Más bien era como, bueno, yo trabajo con porque me conviene, porque me dio la chamba, porque no sé qué, pero no es exactamente tener una iniciativa. Por iniciativa el hecho que lo veríamos fundamentalmente bajo términos comerciales. Emprender, ¿sí? Y emprender para ganar mucho dinero, ¿no? Como si no hubiera posible otros emprendimientos. Hay por allí una información, ¿no? Que habría que corroborar de que el término, no recuerdo si empresario o emprendedor o ambos, originalmente fue de los luchadores sociales del siglo XIX, que andaban del socialismo, que podría ser vertiente comunista, podría ser vertiente anarquista, ¿sí? Y que luego la iniciativa privada, el comercio, el capitalismo, lo toma y se lo apropia. Creo que la información anda por ahí y considero que puede ser cierta, habría que corroborarla. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque el planteamiento de tener una iniciativa implicaría como que, primero, de clase media para abajo, las iniciativas siempre son ajenas. Nosotros no podemos tener iniciativa, tenemos que ver con quién nos empleamos, a quién servimos, pero no tenemos iniciativa. Punto. Segundo, la iniciativa siempre es de negocios, ¿no? Y luego nos extraña que pasaron una serie de cosas en el siglo XX, pero cerró desafortunadamente con el neoliberalismo, y en el neoliberalismo todo se tiene que convertir en negocio, y lo que no importa, ¿no? Aunque se cargue a la inmensa mayoría de la humanidad y se vuelve un desastre y toda una serie de cosas, porque no hay un pensamiento en ese sentido. Aquí yo quería... por eso tenemos que tener un pensamiento transformador, porque el pensamiento no transformador, el descriptivo funcional, siempre te va a plantear sobre la línea de algo que redunde, o que redunde en negocio, o acaso en una especie de altruismo, pero nunca o no predomina un pensamiento, sobre todo antes del neoliberalismo, sí, pero llevamos 40 años en que el neoliberalismo lo evitó, el hecho de tener un pensamiento que fuera de clase media para abajo, ¿no? Desde el pueblo para el pueblo con el pueblo, ¿sí? Así, con los jodidos. No hay un pensamiento, no hay, ¿no? De repente, cuando se trata de hacer algo, entonces como que vamos a imitar la situación del capitalismo y el comercio, y bueno, a veces funciona y a veces no, ¿sí? O la situación esta de que el gobierno no debe de tener empresas porque el gobierno es bien fallido, cuando lo que hemos visto con el neoliberalismo es que el capital es muy fallido, absolutamente fallido, como gobierno, eso sí, porque hay empresas que han funcionado muy bien, siendo gubernamentales, paraestatales, etcétera, y no hay un gobierno neoliberal que haya funcionado para la gente, no hay, porque además no pretende hacerlo, pero eso no quiere decir que porque no pretendes hacerlo se está resolviendo la vida de la sociedad, pues está empeorando, se ha involucionado mucho, se ha perdido muchas cosas, ha sido un desastre, etcétera, etcétera. O sea, por ahí hay mucho que plantear, ¿no? Entonces, aquí hay un enfoque de un escritor, intelectual muy importante, venezolano, Arturo Uslar Pietri. Tal vez por allí se haya colado en alguna preparatoria que les hayan puesto a leer Lanzas Coloradas o alguno de los libros de este hombre como escritor literario, pero aparte también fue, pues ahora sí que un pensador interesante, y en un libro que tiene muchos ensayos relativamente breves de él, o breves, viene uno, que no recuerdo el nombre porque ese libro se me quedó en Venezuela, allá está muy bien, no recuerdo el título, pero que trata una tesis interesantísima, y que es la siguiente, que nosotros, y que sería una especie de descripción de un origen del subdesarrollo mental. Dice que nosotros en América Latina, durante 300 años, estuvimos acostumbrados a que las decisiones venían de fuera,
venían de muy lejos, llegaban mucho tiempo después, lógicamente, y por último, o sea, evidentemente no las tomábamos, y por si fuera poco con todo lo anterior, además se siguió mucho en la colonia el principio de acátese pero no se cumpla, ¿no? Ya por fin llegaba la disposición de los reyes, que, aunque yo soy totalmente contrario a la conquista de la colonia, alguna que otra vez pudieron no ser tan malas o aparentemente ser buenas, pero no se seguían, ¿no? Porque ya la mafia oligárquica que se generó no solo en la Nueva España, que fue primero fue la joya de la corona de España, yo era la joya de la corona de los Estados Unidos, y nosotros por ese lado, en fin, ojalá que ahora sí podamos empezar a ver la nuestra, ¿no? Pero no solo en la Nueva España. Ojo, y hay que tener en cuenta que la Nueva España era, no sé si más avanzada, pero mucho más rica que las demás colonias. O sea, la proporción cuando uno ve en cifras era brutal. Habría que ver el Perú, que producía mucho dinero, pero fuera del Perú, la proporción con las demás colonias era triplicar, bueno, de duplicar para arriba las economías de la colonia más avanzada, y de las más amoladas, pues ya ni hablar, ¿no? Y si eso pasaba con nosotros, pues imagínense qué pasaba con las que estaban más abandonadas. Y entonces, al hacer eso se genera una mentalidad pasiva, incluso, y eso es muy importante, incluso en la gente más brillante, en la más avispada, en la más enérgica, en la más oigaste, ¿no? Se genera una situación pasiva porque sí, pero lo esencial, la mera neta, la decisión, o por ejemplo, la tecnología, tiene que venir de fuera. Ya, o sea, vamos a esperar qué pasa, ¿no? Cuando se llega a dar gente que tiene una iniciativa más primermundista, por ejemplo, Berto Castillo, que ese fue un genio poliédrico por todos lados, ¿no? Cuadrado, dijera Sócrates, o redondo, de que por todos lados fue, a todo le hacía y lo hacía bien. O cuando tenemos a Jorge González Camarena, que inventó la televisión a colores, cosas así, pero parecieran golondrinas que no hacen verano, y que ellos mismos como que pudieron abordar el aspecto de inventos y todo eso. Berto Castillo inventó un material y una estructura, una cosa así, muy, muy interesante, muy importante, que también fue un invento, ¿no? Pero no solo uno, seguramente fueron varios. Pero esta gente como que, curiosamente, en lugar de, no tuvieron como una teoría que dijera, nosotros también podemos, y como yo pude, ustedes también puedan, despierten. No, fueron como golondrinas que no hicieron verano, hicieron lo suyo, ¿no? Y ya, no les quito el mérito, porque, pues, digo, tampoco tenían que ser unos teóricos, no tanto de lo que hacían, sino del desarrollo mental. Ojalá lo hubieran sido. Aquí en Querétaro, es un caso peculiar, no recuerdo el nombre, vivió, y era de aquí, el inventor del limpia parabrisas de los automóviles, y no fue su único invento. Está enteramente olvidado este hombre. Pero es eso, o sea, como que vivieron en un medio totalmente contrario a tener iniciativas, las tuvieron y ya. Pero en muchas seguramente, y muchos que tuvieron iniciativas pues fueron enteramente olvidados, pero otros no, pero no cundió, no fue esa cosa así, yo también puedo. Y sobre todo, hay bastantes inventores, porque en procesos industriales hay bastantes inventores mexicanos, pero no hay como una cultura. Por ellos está muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues si yo no soy inventor de cosas, de procesos industriales, pues no me voy a meter en eso. Pero sí entender que podemos tener iniciativas, punto número uno, porque ahí están las pruebas. Y por otro lado, que pueden ser no bajo la mentalidad de para arriba, sino la mentalidad para las capas más amplias de la sociedad, incluso de clase media para abajo. Es decir, incluso de clase media para abajo, porque ese es el punto clave, ¿no?
Si nosotros no tenemos iniciativa propia, si estamos viendo a ver qué hacen los otros para trabajar en eso, para protestar, para oponernos, ojo, no estoy por la línea derechosa de que los pobres solamente protestan y no hacen, no, estoy en la línea de que tenemos que tener iniciativas propias de clase media para abajo. Y que esto tendría caso o le daría una correspondencia al hecho de buscar una mentalidad transformadora, ¿no? Un pensamiento transformador y no descriptivo, ¿sí? Que es lo que habíamos tratado en el programa pasado y en este, ¿sí? Porque, ¿cuál sería el punto, no? Cuando se generan iniciativas y funcionan, normalmente estamos pensando que esto tenga que producir mucho dinero, bueno, más o menos lógico, porque además el dinero, pues es lo que genera poder. O sea, y seguimos estando en el capitalismo. El problema es ¿para quién? O sea, siempre la pregunta debemos llegar al para qué, que más que para qué debe ser ¿para quién? O sea, ¿para quién va a hacer esto? Según la mentalidad de quién va a hacer esto. Ahora, actualmente estamos en una situación. Primero, por la cuestión de la cuarta transformación, el verdadero resultado de la cuarta transformación, que no sé si será la cuarta, yo creo que lo del reforma judicial es la quinta. O sea, entonces ya no sé en qué número de transformación iremos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que no sé si será la quinta o la sexta transformación, debería ser lo que esté relacionado con el asumirse México como una potencia. Porque nuestra mentalidad es esquizofrénica en relación a la posición, perdón, de la economía número 12 del mundo, que si volviéramos a tener otros buenos 6 años nos va a dejar en el 10º lugar o algo así. Y tener esta mentalidad de que no tenemos iniciativas, sobre todo porque las que hay como que viven un aislamiento social, y no decir, no, nosotros somos iniciativos, nosotros podemos, ¿no? Emprender, se necesita tener otra mentalidad. Esta mentalidad que yo he llegado a ver en algunas partes de América del Sur, muy particularmente en Brasil, que sí ha ostentado esto de tener un proyecto, y no en vano es quien se aparece como una potencia, ¿no? Mundial, y así es mencionado objetivamente, y México no. México, eso tuvo que ver mucho porque al entrar el neoliberalismo durante los 40 años, México fue la desaparición total, y ahorita tenemos que empezar a recobrar una imagen mundial. Pero en un momento determinado, los países tienen que tener una cultura en ese sentido, tienen que tener una posición, no estar pensando los ricos que estamos destinados a ser una colonia, y los que los combaten, aun sean los de clase media, intelectuales o organizaciones sociales o cosas por el estilo, que cómo vamos a ser potencias si estamos bien jodidos, ¿no? Realmente, de cualquier manera, el lugar que se ocupa en el mundo, bueno, está intrínsecamente relacionado con las relaciones internacionales y la geopolítica, y de cualquier manera lo vas a tener. Entonces tienes que tener una posición, y la mentalidad que priva mayoritariamente en el país, o es una mentalidad totalmente ajena a tener iniciativas para la mayoría, o es una posición de que pues nosotros seríamos algo así como el país más atrasado del mundo, o una cosa así rara, que no somos. Porque no puedes tener esa mentalidad y tener una posición de estar bien adentro de las primeras 20 economías del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante por el hecho de que podamos tener un planteamiento en el cual no solo desde el comercio y desde el capitalismo haya iniciativas, sino haya iniciativas populares, no nada más de lucha, no nada más de resolución de necesidades que obviamente se tienen que dar, sino de algo que vea más allá, que tenga un proyecto,
porque hay algo que vamos a trabajar aquí en más de un caso. El poder es una dimensión de futuro, ¿sí? Un país va a ser poderoso si tiene una visión de futuro. Y aquí, para la inmensa mayoría de la gente, no la hay. Porque el neoliberalismo, que tiene la culpa de todo, sí, porque se metió en todo. ¿Sí? Que tiene la culpa de todo, sí, porque se metió en todo. Si no se hubiera metido en todo, pues a lo mejor podría haber casos incluso que no tuviera la culpa, ¿no? Pero el neoliberalismo como que, ni sin el cómo, nos eliminó de tener un pensamiento proactivo y propositivo, y había cuando mucho un después, pero no un futuro. Y tenemos que pensar en futuro. El que piensa en futuro piensa en términos de poder, el que piensa en poder tiene que pensar en términos de futuro. Y en ese sentido, es decir, tenemos que ser propositivos, y tenemos que ser propositivos desde nosotros, no desde la perspectiva de los ricos, porque hay un asunto muy importante. El comercio no es el mejor planteamiento para organizar un país, ¿no? Ni rico, ni pobre, ni de ningún talante. Porque hay muchas cosas que no deben ser vistas como mercancía, ¿sí? Sobre todo cosas muy importantes, la salud, la educación, las cosas más fundamentales no pueden ser vistas como mercancía. Entonces, si se pone en un país que hay todo un asunto que lo hemos padecido desde la colonia, ¿no? Muy rico, pero que tiene muchos pobres, o que tiene recursos, pero tiene muchos pobres, ¿no? Y entonces, y pones la educación y la salud en términos de negocio, pues eso es un problema, porque se siguen multiplicando, como se acaba de ver, que se duplicaron la cantidad de multimillonarios mexicanos. Eso ha existido siempre. Ya dijimos que en el siglo XVII Romero de Terreros fue el hombre más rico del mundo, como Carlos de Lima en el final del siglo XXI, el principio del siglo XXI. Sí, pero eso es un oxímoron, es una contradicción, porque vamos a poner todo en términos de negocio con un montón de gente que no tiene dinero para pagarla, ¿no? Entonces es la exclusión total. Por eso tiene que haber iniciativas desde abajo, económicas, muy importantemente económicas, pero también culturales, etcétera, de todo tipo, que nos generen y además una visión de país, un proyecto de país, un orgullo de país, que por ejemplo, y no es el único caso, en Turquía sí existe. Que uno dice, ¿y Turquía qué? ¿No? Pues, bueno, porque tenemos la visión que nos muestran los medios masivos del capitalismo, pero Turquía no olvida que fue el gran imperio otomano, etcétera, etcétera, y ellos están con que van a llegar hasta el fondo del desarrollo y del poder y de válgame Dios, y que yo sepa, tienen una posición económica menor que la de México. Entonces, es muy importante esta situación de tener una visión transformadora, no solo de la realidad, no solo en relación a la justicia social, que es por donde tenemos que empezar, acabar, terminar, ¿verdad? Sino también en una visión de país en donde nos sentamos verdaderamente sobre la línea de lo que es tener una iniciativa, ¿no? Porque hay aquí un planteamiento importante, y es que arriba deciden, abajo realizan, y la clase media, ¿sí? Los de abajo hacen los que los de arriba deciden, y la clase media describe. Es el gozne, pero en muchos casos describe, y aunque no se le presenta como tal, en realidad, y esto es lo que abriría un gobierno como el actual, debe de tener la opción a decidir si va a colaborar con los de arriba o con los de abajo, sin dejar de ser clase media, que en realidad el neoliberalismo quitó esa posibilidad dentro de la mentalidad. Gran parte del asunto de una mentalidad transformadora es volver a traer conceptos, panoramas, escenarios, posibilidades que se nos desaparecieron. Si uno lee los libros de Homo Deus y los 2 o 3 libros, bueno, creo que hay uno nuevo que ese sí no lo he leído, de Noah Harari,
En realidad es decir, el mundo va a ser de los neoliberales y sabes que los pobres están totalmente excluidos, ni los menciona, y sabes qué clase media, o te pliegas para acá a ver si puedes, o pues desapareces, ¿verdad? Pero desapareces del mapa, no exactamente como clase media, ¿no? No había esta opción. ¿Qué es lo que genera una coyuntura como la actual? El hecho de poder tener una posibilidad de decir, ah, caray, pues me voy con melón o con sandía, pero existe la posibilidad y no voy a dejar de ser clase media y tener una posición en la cual me vaya ostentando, ¿no? Como pues, lo que soy, ¿no? Sin tener que ser nada más el achichincle de los ricos, que es de repente como lo que yo veía en un cierto poema de Benedetti, que con razón, pero no es la única posibilidad, dice que la madre, hace así como que con otras palabras, que la clase media es medio maldita porque pues es totalmente insolidaria con el pueblo, ¿no? No dice maldita, pero es, digo, por resumir, ¿no? Y yo decía, pero no, la clase media no tiene que ser eso, la clase media tiene la opción. Y en ese sentido, pues esto ya hemos hablado relativamente de alguna mentalidad que pueda ser o resultar transformadora, pero sobre todo hablar de una situación que pueda sentar las bases para pensarlo de otra forma y pues ya con paso firme, porque el tiempo es tirano a que esto se acabe, entonces esto nos llevaría a un planteamiento importante. Toda la educación, incluso Internet, ¿sí? Por un lado, ¿no? Decía Carlos Monsiváis que había dos secretarías de educación, una estaba en la calle de Argentina y la otra estaba en Avenida Chapultepec y era Televisa. Bueno, Televisa afortunadamente ahorita está bastante a la baja, pero en fin, eso no nos quita de Televisión Azteca y de muchas cosas, ¿no? Pero ahora más que Televisa o Televisión Azteca, pues es Internet y además es global, etcétera, etcétera. Se vuelve realmente como el instrumento verdaderamente educativo, formativo de la sociedad y está diseñado con algo así como una especie de mentalidad base de clase media, algo así como, ¿no? Ahora bien, la educación incluso formal, que tan poca eficacia tiene, pero que tanto control produce al poder fáctico, eso habría que examinarlo, nos ha llevado a ver todo en tercera persona, incluso por la objetividad del conocimiento, ¿no? Entonces volveríamos a los de Uslar Pietri, son ellos, otros, no tú ni yo, otros, en tercera persona, singular o plural, los que hacen las cosas, los que deciden, y a los cuales, pues, en realidad, y sin querer, o sí o no, pero sin darnos cuenta, nos plegamos, ¿no? Por ahí está uno de los puntos importantes que tendríamos nosotros que manejar para poder ver el hecho de que, aunque no debemos de dejar de tener una objetividad, sí deberíamos, ¿sí?, de retomar un pensamiento tú y yo. Desde dónde quedamos tú y yo. ¿Sí? Sin dejar de ver las cosas incluso en tercera persona, de objetividad y todo lo demás, pero añadir al tú y al yo, ¿sí?, que han estado muy, pero muy fueras, han estado muy fueras, han estado fuera del pensamiento formal, del pensamiento escolar, del pensamiento culto, del pensamiento más, no sé, serio o defendible, no suele ser una cosa. El tú y el yo no tendría que ser por decirlo de alguna manera, una subjetividad barata, sino que tendría que ser un planteamiento en donde yo cómo voy a asumir, pues algo que un gran aforista, tiene frases muy importantes, muy profundas, muy de nuestra época, debe pronunciarse como Wagensberg, un aforista catalán, pero que seguramente es de ascendencia alemana, dice que tenemos tres discursos: conocimiento, arte
y revelación, ¿no? Bueno, me parece interesante, quizá podríamos ampliar más. Tenemos también el discurso del poder, nada más que ese no es un discurso válido, aunque es el que muchas veces domina. Ahí eso ya lo veremos en algún otro video, pero en ese sentido, en cuanto a conocimiento, lo de revelación podríamos tenerlo un poco en veremos para no meternos en un terreno las personas que no son religiosas, aunque no la revelación no únicamente tendría que ser religiosa. Pero, por ejemplo, en conocimiento y arte, ¿dónde quedamos tú y yo? Porque además en el arte está toda la situación alusiva a la narrativa, y por ahí seguimos y seguimos y seguimos, y no en vano el capitalismo comunicacional, y también que se ha manifestado dentro de las escuelas y universidades privadas, pues tiene mucho que ver con el modelo de mundo, tiene mucho que ver con satisfacer las condiciones de cierta narrativa. Pero por el momento, bueno, ahí lo dejamos. Donde quedamos tú y yo sería el planteamiento importante, cómo podemos llevar el pensamiento tú y yo a un nivel de rigor y poder atrapar, a partir de allí tener iniciativas propias. Ahí le paro porque si no le sigo. Muchas gracias por haber atendido a este Nepantlatoli, puestos de reflexión para gentes con conciencia. Nos esperamos aquí el martes próximo, luego entraremos en un periodo de vacaciones y regresaremos por ahí del 7 de enero, pero todavía dentro de 8 días, el 17 de diciembre, nos vemos, y pues recomendamos también ver Nepantlatoli en YouTube, que son otro tipo de videos. Muchas gracias, nos vemos dentro de una semana.